Antes del siglo XIX, en Europa se sabía poco sobre los pueblos que habitaron el continente americano hasta la época de las primeras conquistas españolas. Las narraciones de los conquistadores solo dieron a conocer una parte de la cultura azteca, la más reciente, mientras que los tesoros enviados por Hernán Cortés a Carlos V de España únicamente habían despertado interés por los materiales preciosos que se utilizaron en su confección, y no por su significado o por su valor cultural o artístico. Muchos de ellos fueron incluso destruidos o fundidos. La casi absoluta falta de tradiciones escritas ha tenido como consecuencia, por lo tanto, en muchos aspectos, la definitiva extinción de esas civilizaciones. Después, en tiempos más recientes, los huaqueros, excavadores clandestinos, han concluido la obra vandálica de los colonizadores europeos, suministrando al mercado negro a hallazgos arqueológicos totalmente separados de su contexto histórico. Se ha dificultado así durante mucho tiempo una correcta investigación arqueológica. Desde que en épocas recientes se han iniciado campañas científicas de excavaciones, ha sido posible reconstruir parcialmente una cronología histórica anterior a la llegada de los europeos e individualizar, al menos a grandes trazos, la sucesión de las diferentes culturas centro- y sudamericanas en el transcurso de los siglos. Se piensa que la introducción del cultivo al maíz y la subsiguiente expansión de una agricultura organizada favorecieron en los pueblos prehispánicos el abandono del nomadismo y su asentamiento en aldeas y ciudadelas. Las mejoras en las condiciones de vida, la estructura social más y mejor articulada y la creciente influencia de la religión sobre la colectividad dieron impulso a la construcción de verdaderas ciudades santas destinadas a glorificar el poder de un conspicuo número de dioses. Estas antiguas culturas tenían una eficiente estructura organizativa estatal, capaz de sostener los grandes imperios que los conquistadores españoles deberían después combatir: aztecas y mayas en México y América Central, incas en Perú y Chile. Los habitantes de los bosques tropicales a lo largo de la costa del Golfo son tradicionalmente considerados como los más antiguos de los pueblos mesoamericanos. Los olmecas tomaron su nombre de Olman, la tierra del caucho, y desarrollaron una civilización extremadamente evolucionada que alcanzó su máximo apogeo durante los siglos XIII al X a.C. La cultura olmeca puede ser considerada la madre de todas las demás grandes civilizaciones del antiguo México. En ella se desarrollaron los principales descubrimientos técnicos, artísticos y sociales mesoamericanos, desde la escritura glíptica hasta la práctica de sacrificios humanos, desde la edificación de pirámides hasta el empleo del calendario ritual. Poco nos ha quedado de este pueblo. Sin embargo, podemos reconocer algunas características típicas del arte olmeca en las cabezas monolíticas colosales, los llamados cabezones, que tal vez sean representaciones de divinidades, así como también en las estatuillas de jadeíta en las que se plasman hombres y niños deformes, y a las que probablemente se atribuía un significado esotérico o relacionado con el culto al jaguar, representado frecuentemente no solo de manera naturalista, sino también mediante la expresión y los rasgos felinos de algunos rostros humanos. Mucho más se sabe sobre el llamado período clásico, que va desde el siglo III hasta el siglo IX después de Cristo. Una sociedad organizada en castas, en cuyo vértice se hallaba la de los sacerdotes, era ya capaz de administrar una tecnología agrícola bastante más avanzada, y sobre todo de desarrollar un elaborado sistema filosófico y religioso que expresaba su concepción del mundo y de la vida. En esta época surgen las grandes ciudades-estado, importantes centros administrativos y al mismo tiempo sedes oficiales de culto religioso. En una localidad del altiplano situada al norte de la actual Ciudad de México, se alzaba Teotihuacán, literalmente lugar de nacimiento de los dioses,
y de este centro religioso toma su nombre una civilización que más tarde se difundió por toda América Central. Teotihuacán se extendía en el periodo de su mayor desarrollo, del 250 al 650 después de Cristo, por una superficie de 22 kilómetros cuadrados, y estaba constituida por un núcleo de templos, llamada la Ciudadela, un anillo de residencias de la élite sacerdotal y una inmensa periferia urbana edificada en ladrillos de arcilla cruda, adobes, de la que no queda actualmente ningún rastro. Las grandes pirámides del Sol y de la Luna se alzaban sobre la Ciudadela. Compuesta por 5 terrazas superpuestas y con escalinatas fuertemente inclinadas, la pirámide del Sol culminaba con una plataforma a más de 63 metros de altura. Una avenida triunfal la unía a la pirámide de la Luna, con sus característicos tableros, elementos horizontales salientes. El centro del conjunto arquitectónico de la Ciudadela, formado por una serie de terrazas sobre las que se levantan más de 15 pirámides, alberga el templo de Quetzalcóatl, el pájaro serpiente, en el que se halla la serpiente emplumada alternando con representaciones de Tlaloc, el temido y venerado dios de la lluvia. Los simulacros de ojos incrustados en madreperla u obsidiana estaban pintados con vivos colores, al igual que las fachadas y las paredes de los edificios de culto. Paralelamente a este gran arte escultórico en piedra, generalmente inserto e imbricado en la estructura arquitectónica, se desarrolló una importante producción de cerámica decorada con grabados y pintada al fresco, dejando absorber por la arcilla mojada o húmeda los pigmentos de color. Numerosas máscaras rituales de granito, ónix y jade, con grandes adornos en las orejas, fueron después realizadas con fines funerarios según sus prototipos olmecas. Desde el 2000 a.C., en los valles de Oaxaca, al sur de México, los zapotecas habían desarrollado su civilización. El conjunto monumental de Monte Albán, contemporáneo de Teotihuacán, era seguramente una ciudad sagrada, ya que no tenía murallas defensivas ni habitaciones. Las excavaciones han sacado a la luz recipientes y figurillas de terracota, seres antropomórficos esculpidos en placas de piedra, denominados bailarines por su curiosa posición que recuerda pasos de danza, terracotas fúnebres, urnas coronadas por estatuas o adornadas con máscaras de rasgos humanos. Hacia el siglo X después de Cristo, la cultura de Monte Albán vivió una repentina y rápida decadencia debido a las invasiones del pueblo mixteca que, proveniente del México occidental, llegó a ocupar la ciudad santa, modificando en poco tiempo tanto su estructura social como la artística e influyendo profundamente en todos los aspectos de la cultura zapoteca. Casi contemporánea de estas civilizaciones mesoamericanas, floreció también la cultura del Tajín, siglos VI al XII después de Cristo, desarrollada por los totonacas, habitantes de la fértil llanura de Totonacapán, la tierra del cacao y de la vainilla. Si bien muy probablemente sus primeros pobladores fueron los olmecas, los totonacas desarrollaron una cultura social y artística, especialmente en el periodo clásico, asimilando influencias estilísticas, motivos iconográficos e influencias políticas y religiosas, sobre todo de la vecina Teotihuacán. A mediados del siglo VII después de Cristo, hordas de pueblos nómadas llegados de los desiertos de México invadieron desde el norte las tierras de América Central, determinando la gradual desaparición de las grandes civilizaciones del periodo clásico. Los toltecas chichimecas fundaron hacia el año 980 la ciudad de Toyán, la actual Tula, cuyas grandiosas ruinas representan a una nueva civilización nacida de la mezcla de nuevos valores culturales y religiosos con costumbres locales más antiguas y evolucionadas. Estos pueblos guerreros estaban dirigidos por una agresiva clase aristocrática que sustituyó rápidamente a la sacerdotal, imponiendo una nueva visión del mundo. La expresión artística también resultó influida por este cambio, y la consecuencia más evidente fue un arte más sobrio, más severo, muchas veces incluso macabro. Un ejemplo ilustrativo de este drástico y repentino cambio lo constituyeron los zopantli, una especie de altares
sobre los que se empalaban en astas de madera los cráneos de los sacrificados, o los atlantes de piedra con funciones de soporte arquitectónico y forma de rígidos guerreros que llevaban sobre el pecho una mariposa estilizada símbolo del planeta Venus. Estos colosos trabajados en bajorrelieve más que en volumen formaban parte integrante del gran templo de Toyán, dedicado a Quetzalcóatl, en sus atributos de lucero del alba. El dios, adornado con un manto de plumas, se representa emergiendo de las fauces abiertas de un jaguar de lengua bífida. Pero nuevas y sucesivas invasiones de pueblos del norte de México debían a su vez modificar todavía más el panorama de las culturas mesoamericanas. Durante el siglo XII después de Cristo, llegó a la zona de la laguna de Texcoco una nueva tribu guerrera perteneciente a la misma raíz náhuatl que los toltecas y los chichimecas. Provenientes de la mítica Aztlán, la tierra de las grullas, los aztecas o mexica, un pueblo de rígida organización militar, fundaron no antes de 1370 la más hermosa de sus ciudades, Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Confiando en la protección de dioses antiquísimos como Huitzilopochtli, dios del fuego, o Camaxtli, dios de la guerra, eran guiados por un Huetlatoani, jefe que tenía la tarea de promover las guerras de las flores, verdaderas campañas destinadas a capturar prisioneros para sacrificar al dios del sol, que extraía de la sangre humana la fuerza necesaria para continuar su viaje. Sin embargo, imponiendo a los pueblos ocupados sus sanguinarias creencias religiosas, los aztecas absorbieron mucho de la cultura artística tolteca, desarrollándola sistemáticamente durante toda la existencia del imperio, hasta el momento en que fue vencido por los españoles unos 2 siglos después, en 1525. Si bien muchos de los templos de la antigua Ciudad de México fueron destruidos por los invasores europeos, quedan aún las famosas pirámides truncadas que los sostenían y los campos rectangulares destinados al juego ritual de la pelota. Se podría decir que toda la vida azteca estaba dominada por el culto de los dioses, y así también las manifestaciones artísticas se hallaban completamente consagradas a su glorificación. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español que visitó Tenochtitlán en 1519 con el séquito de Cortés, recuerda el esplendor sin igual de Huitzilopochtli, una enorme estatua revestida de piedras preciosas, perlas y ricos collares constituidos por corazones de plata y calaveras de oro que hallaron en el templo dedicado a este dios del fuego. La vida de los aztecas debía de ser espartana y austera, e igual era la escultura, potente, sobria y vigorosa, con las urnas de basalto y los recipientes tallados en la misma roca volcánica para contener los corazones de las víctimas sacrificadas, Cuauhxicalli. Sus decoraciones en bajorrelieve tienen la peculiaridad formal de tender a representar simultáneamente todos los planos de la composición, para contemplar la escena desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Si los aztecas habían adoptado, entre otras cosas, el arte tolteca de combinar las plumas formando mosaicos, la contribución mixteca, sin embargo, sigue siendo la de mayor importancia para el desarrollo del arte mexica. No en vano, desde las primeras expediciones españolas, fueron famosos por su orfebrería, por los mosaicos de turquesas, los collares de oro y de piedras duras, cuyos modelos son sin duda prototipos mixtecas llegados a Tenochtitlán por medio de intercambios comerciales o simplemente gracias a algún tributo. Más al sur, en un extenso e incierto territorio comprendido entre la península de Yucatán y Honduras, vivían ya desde el siglo IV a.C. los mayas. Este pueblo tenía la cultura indudablemente más compleja y original de todas las que se desarrollaron en el antiguo México, con una continuidad de casi 3 milenios. Su sociedad se basaba en una serie de ciudades-estado. Las más importantes fueron Uxmal, Cava y Labná, en la árida península de Yucatán, y además Uaxactún, Tikal, Copán y Palenque, en las vastas llanuras centrales, así como Río Bec, en la región de Campeche.
Estos centros, profundamente influidos por la cultura olmeca y de Teotihuacán, contienen edificios y espacios análogos y se caracterizan por una misma función básica de ciudad ceremonial, con templos enormes levantados sobre pirámides, recintos para el juego de pelota, patios y locales para el clero y amplias explanadas en las que se celebraban ritos colectivos. La arquitectura maya desarrolla dos estructuras fundamentales, una de planta rectangular, construida sobre una base escalonada destinada a residencia principesca, la otra de cuerpo cúbico levantado sobre pirámides truncadas, consagrada al culto y provista de amplias escalinatas de gran pendiente. Mientras el templo del dios del sol de Palenque, con naves cubiertas por falsas bóvedas, es la pirámide mejor conservada del período clásico, el templo de las inscripciones, que se halla en la misma ciudad, es uno de los raros ejemplos de pirámide funeraria mesoamericana, ordenada a construir para su uso exclusivo por Pacal, señor del lugar. Contenía, además del sarcófago, un verdadero ajuar de preciosos objetos de jade. También en Palenque se desarrolló el arte de modelar el estuco, preferentemente pintado en rojo y azul, que se usaba para decorar los pilares de los palacios y las criptas de los templos. Siempre como ornamento arquitectónico se tallaban además esculturas en bajorrelieve en las cuales se repetía la figura humana, que se representaba con el paso del tiempo de manera cada vez más naturalista. En un edificio de culto, en Bonampak, que en lengua maya significa paredes pintadas, se han hallado frescos polícromos, supuestamente del siglo VIII después de Cristo, y que se pintaron en las paredes de 3 habitaciones, que describen danzas, cruentos sacrificios y aspectos de la vida cortesana con trazos tan espontáneos y de una riqueza de detalles tal que aconsejan diferenciar decididamente el arte de este pueblo del de los demás habitantes de América Central. El altísimo nivel cultural alcanzado por los mayas queda de manifiesto en su escritura jeroglífica y en la invención de un calendario doble, uno ritual de 260 días y otro solar de 365. Cada 52 años los principios de año coincidían, señalando así el inicio de un ciclo histórico. Desgraciadamente solo nos quedan 3 códices anteriores a la conquista española. Temas astronómicos, de adivinación y rituales religiosos se registran en páginas hechas de corteza de árbol, convenientemente trazadas y plegadas en forma de acordeón. La invasión de nuevos grupos étnicos, que se repitió en varias ocasiones entre los siglos IX y X después de Cristo, puso fin al apogeo artístico y cultural de los mayas, que ya se debatían en graves problemas internos debidos a un incontenible aumento demográfico y a un creciente descontento de las castas inferiores, explotadas por la poderosa clase sacerdotal. Tras un reinado intermedio de la dinastía Eitzá, también de origen náhuatl, que entre 1000 y 1200 después de Cristo produjo obras grandiosas como el Templo de los Guerreros dedicados a Quetzalcóatl en la ciudad de Chichén y el Patio de las 1000 columnas de Mayapán, los Kokon intentaron activamente revivir el antiguo esplendor del periodo clásico, promoviendo impresionantes realizaciones arquitectónicas. Sin embargo, en resumidas cuentas, estas nuevas construcciones no son más que frías y poco refinadas imitaciones de magníficos modelos preexistentes. La inexorable decadencia de los mayas continuó hasta el punto de que cuando los españoles llegaron a la península del Yucatán, hacía ya varios años que la cultura maya había desaparecido. Durante muchos siglos, se desarrollaron también en las regiones andinas grandes civilizaciones comparables con las mesoamericanas. De algunas de ellas sabemos aún muy poco. En Colombia floreció la sorprendente tradición orfebrística quimbaya, mientras que en Ecuador se conocen interesantes esculturas en piedra y terracota policromada pertenecientes a los pueblos de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, Perú desempeñó ciertamente un papel cultural de primordial importancia en América del Sur, análogo al protagonizado por México en el norte. En efecto,
las civilizaciones que se desarrollaron en esta región influyeron de manera determinante en la evolución de todas las culturas sudamericanas. Las fases de desarrollo de las sociedades andinas se articulan en tres grandes periodos. El periodo formativo, que va desde el siglo XI a.C. hasta el siglo I después de Cristo, caracterizado por la cultura chavín, nacida entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica, abarcando hasta los asentamientos provinciales de Salinar y Paracas. Del poblado de Chavín, compuesto esencialmente por templos de estructura piramidal, provienen estelas y obeliscos que llevan esculpidos los motivos estilizados del cóndor, la serpiente y las cabezas clavas, esculturas de piedra con forma de cabeza cubierta de máscara felina y con una especie de clavo que sale de la nuca, sobre cuyo significado sabemos aún muy poco, mientras que en Salinar se han hallado vasos de cerámica de estructura antropomórfica y zoomórfica, decorados en blanco sobre rojo. En Paracas se desarrolló un elaborado arte del tejido y del bordado. En las numerosas sepulturas de la zona se han encontrado los vestidos que cubrían los cuerpos de los difuntos, y los mantos, los ponchos y los chales multicolores repiten un repertorio de símbolos y ornamentos comunes a los objetos de orfebrería y a las obras de cerámica. El periodo clásico, siglos IV al X después de Cristo, está bien representado tanto por la civilización de Tiahuanaco en Bolivia, del siglo V al X después de Cristo, como por las culturas inmediatamente anteriores a esta, Mochica y Nazca, siglos IV al VI después de Cristo. La leyenda de la serpiente emplumada y el mito del dorado. La serpiente emplumada, híbrido y mítico reptil alado, representa en las culturas mesoamericanas el principio cósmico de la dualidad, lo que se arrastra y lo que vuela reunidos en un mismo símbolo. Conocido como Cuculcán entre los mayas y con el nombre de Quetzalcóatl entre las poblaciones de origen náhuatl, la serpiente emplumada es la divinidad fundamental, aquella a la que se atribuía la creación de toda la humanidad. Fuentes indígenas hablan también de un Quetzalcóatl hombre, dotándolo a veces de cualidades divinas que hacen difícil separar el mito de la historia. Personaje misterioso, Quetzalcóatl fue un hombre venido de Oriente, de piel blanca y barba negra, y había contribuido a civilizar Toyán y Cholula hasta que, perseguido por los sacerdotes del dios Tetzalipoca, había huido por mar en una balsa de serpientes, profetizando el regreso de hombres blancos y poderosos que volverían a conquistar el poder y que traerían una nueva edad de oro. Los conquistadores persiguieron en efecto el mito del dorado, creyendo haber encontrado el fabuloso reino en la región de Bogotá, en Colombia. En esta zona, el oro se usaba profusamente, a veces mezclado con el cobre en una aleación llamada tumbaga. Los demás metales eran casi desconocidos. La leyenda del hombre de oro, el hombre dorado, y de su riquísimo imperio se originó probablemente por cacique de los Muisca, que durante la ceremonia de investidura se sumergía en la laguna de Guatavita con el cuerpo ungido y cubierto con el polvo de oro. A pesar del descubrimiento por los españoles de enormes cantidades de objetos de oro puro en las necrópolis de las regiones Quimbaya, Sinú y Calima de América Central, la evasiva tierra del Dorado fue luego identificada con otros lugares.